Les invito, hermanos, para que abramos la Biblia en Marcos. Vayamos al Evangelio según San Marcos y miremos el capítulo 5, que es titulado El endemoniado gadareno, ¿cierto? Para que podamos entonces leerlo y podamos tomar. Yo normalmente casi siempre tomo mi mensaje textualmente, o sea que es casi sacado de ese texto que yo leo. Ese es mi texto base y de ahí es que yo me baso en ese tema que tratamos hoy. El primer tema entonces que vimos fue el Supremo Señor de las Misiones, que trató el pastor Eberto, hablando de ir, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a concentrar en que Cristo es el supremo edificador de la familia. Entonces, el predicar o el enseñar, él nos decía que era algo general, el ir a todos los lugares. Ahora nos vamos a concentrar solamente a la familia. Muy bien. Según Marcos capítulo 5, versículo 1 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron lo que había visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Ponemos un momentito, hermanos, cierra un momento sus ojos. Dígale al Señor que le dé en ese momento tranquilidad, paz. Tal vez usted ha venido muy apresuradamente, tal vez un poquito el clima, o tal vez las diferentes necesidades o problemas le pueden impedir que usted reciba esta palabra del Señor. Oremos. Amantísimo y precioso y majestuoso Dios, en esta noche, Señor, siempre a ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Señor. Tú eres un Dios bueno que nos permites estar en tu presencia, oh Dios.
Colocamos nuestra vida delante tuyo para que tú hoy, Señor, en este momento, tengas la compasión, la misericordia y la bondad de enseñarnos, de instruirnos, de capacitarnos, Señor, para hacer la obra tuya, Señor. Hemos sido llamados, hemos sido escogidos, hemos sido rescatados del lodo cenagoso, de allí de la oscuridad, y tú nos has colocado sobre peña y nos has colocado en la luz majestuosa del Evangelio de nuestro amado y Señor Jesucristo. Permita que tu palabra, Señor, nos exhorte, nos anime, pero también, Señor, traiga sobre nosotros una acción y un mover de ir y ganar a nuestras familias para la gloria y la alabanza de tu santo nombre. Te lo pedimos, Padre, y te lo suplicamos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas veces, hermano, este pasaje se ha tomado por la parte de la liberación, ¿no es cierto? En mis años, hermanos, de comenzar el Evangelio, yo comencé en una iglesia que en cierta forma era carismática. Y empezamos a hacer campaña y cosas, entonces llegaban aquellos profetas, aquellos hombres, y comenzaban y tomaban este texto, y entonces llamaban a los endemoniados, pasen al frente para liberarlos, para que se cayeran, para que hicieran un poco de cosas, y tomaban siempre estos textos por esa espectacularidad con que he narrado o con que suceden las cosas, son muy propicias para eso. Pero hoy yo no voy a tomar esa parte, hermano, porque para mí, y leyendo y estudiándola durante mucho tiempo, entendí que no es lo espectacular, hermanos, de la liberación lo que debemos nosotros concentrarnos. Es precisamente en la última parte del texto, cuando aquel hombre, hermanos, quería seguir a Jesús, y Jesús le dice: detente ahí, no necesito que me sigas, sino que yo necesito es que tú vayas ¿a dónde? A tu familia. Ahora la pregunta es: ¿necesitará nuestra familia la presencia de Cristo o no, hermanos? ¿Qué dice? ¿Sí? Ahora, mire usted a su lado, hermanos, y hágase la pregunta: ¿dónde está su esposa, hermano? ¿Dónde está su esposo? ¿Dónde están sus hijos, hermanos? ¿A dónde están en este momento? Porque ellos debían de estar ¿a dónde? En este lugar con usted, debía estar a su lado, ¿sí? Debía estar acá, su mamá, su papá, todos debían de estar en este lugar. Mas sin embargo, hermanos, muchos de nosotros no tenemos nuestros padres, ni nuestros cónyuges, ni aún nuestros hijos son convertidos. Ahora, ¿necesitan allí la presencia de Dios, la presencia de Cristo? La respuesta es sí, ¿no es cierto? ¿Lo necesitamos o no, hermanos? Necesitamos que Él sea el supremo. Entonces, quiero que nos hagamos una pregunta y que el texto, hermanos, nos responda. La pregunta es: ¿cómo puede la familia edificarse en Cristo, hermanos? ¿Cómo una familia puede conocer a Cristo y cómo una familia puede crecer en la gracia y la misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo? ¿Cierto? Y entonces, muchos de nosotros, la solución ¿cuál es? Llevar al pastor, ¿no es cierto? Pastor, vaya a la casa y háblele a mi esposo. Pastor, vaya a la casa y háblele a mis hijos, ¿no es cierto? Y esa es la solución que tenemos. O al hermano que es líder, que es bueno para hablar, entonces lo llevamos. O tal vez oramos: Señor, traiga, no sé, de otro país o de otra parte, traiga un evangelista, traiga a alguien que le hable y se convierta. Veíamos anteriormente que el mandato es para todos los creyentes de ir y predicar ¿qué? El Evangelio, ¿no es cierto? Pero vamos a mirar, hermanos, cómo puede la familia edificarse en Cristo. Pero en este texto, hermanos, tomando el texto, el versículo 19, encuentro tres cosas en las cuales la familia puede edificarse, hermanos. Y lo primero que vamos a mirar es que después de que el hombre se convierte, entonces Jesús le dice: vete ¿a dónde? ¿A dónde lo manda, hermanos? ¿Dónde dice el texto?
dice, vete a tu casa y a los tuyos. O sea que lo primero que Dios le da a cada creyente y a este nuevo convertido es una misión. ¿Cuál es la misión? Ir a qué? A su casa. Lo envía a una misión y por eso le dice, vete, ¿no es cierto? Habíamos leído en Marcos, o leemos en Marcos capítulo 16, versículo 15, el mandato del Señor, ¿no es cierto? Vemos allí el capítulo 16 y el versículo 15 en el cual dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea que el mandato que Dios siempre nos da y siempre quiere que nosotros cumplamos es ir y predicar el evangelio. O sea que hay un mandato de ir, ¿no es cierto? Pero miren la diferencia, es que la misión que Jesús le da a este hombre y le da a usted en esta noche es ir a dónde? A tu casa y a los tuyos. ¿Sí? Son una estrategia. Mire que el Señor es bueno. Él sabe que usted dice, ay, a mí me da temor hablarle al vecino, me da temor hablarle allí, esto, aquello. Entonces Dios nos da una misión estratégica. Y lo primero que dice es que vete a tu casa. ¿Cierto? Vete a tu casa. No nos está mandando lejos, hermanos. No le está diciendo usted vaya para el África, o váyase para Europa, o váyase por muy lejos, sino vete a tu casa. ¿Y cuál es tu casa? ¿No es cierto? Pues la casa es tu núcleo familiar. Si tienes esposa, entonces ¿a quién tiene que hablarle? A la esposa, si no es convertida. Si sus hijos no son convertidos, entonces ¿a quién hay que hablarle? Pero a los hijos, hermanos. Entonces, tu casa es la esposa e hijos, esa papá y hermanos. Entonces, Jesús, hermanos, a este hombre endemoniado que es ahora librado, entonces le da la misión de ir a tu casa. Y luego le dice, pero también a los tuyos. ¿Y quiénes son los tuyos? ¿Cierto? No podemos a pensar quiénes serán los tuyos. Pero los tuyos son la demás familia y también los conocidos, ¿no es cierto? Aquellos que son conocidos, aquellos que saben quién es usted, que tal vez usted tiene relaciones de comercial, o tal vez de empleado a empleador, o tal vez usted que todos los días lo pasa. Entonces, Jesús, hermanos, aquel hombre entonces le está dando allí una misión. Vete a tu casa y vete a quién? A los tuyos, ¿no es cierto? Y esto fue lo que dijo los discípulos, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver también en Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Le invito para que usted abra el Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y vemos cómo Dios, o el mismo Jesús, a sus discípulos le da también este mismo mandato, pero más específicamente. Usted nota en el versículo 1, capítulo 1, versículo 8, dice, cuando Él resucita y cuando Él está a punto de subir o ascender al cielo, entonces, note lo que le dice en el versículo 8. Le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que este mismo mandato que le decía a este hombre es el mismo mandato que le dice a sus discípulos. Dice, vaya y predique, pero ¿a dónde primero? Según el texto dice que primero vaya a Jerusalén. Ahora, ¿qué será Jerusalén en relación a nosotros, hermanos? No es ir allá a Jerusalén, a la Tierra Santa, sino que Jerusalén significa tu casa. O sea que el mandato de Dios es que usted empiece a predicar, a evangelizar, a que Cristo sea el Señor, primeramente ¿de dónde? De tu casa. Ahora, piense si el que está allí en su casa, quien es el que manda, hermanos. ¿Cierto? ¿Quién es el huésped invisible que dicen algunos?
Entonces, la idea aquí es que en cada hogar esté la gloria de Cristo. Que en cada hogar, hermanos, todos los integrantes de ese hogar se conviertan y puedan ser seguidores de Cristo. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, dice, vete a Jerusalén, o sea, primeramente a tu casa. Luego lo segundo dice que vete a Judea. Entonces, Judea ya es un poquito mucho más. Judea podemos decir que es la ciudad y el departamento donde estamos. Y luego dice que el mundo significa mucho más allá. ¿Sabe cuál es la diferencia de nosotros? Que queremos comenzar por lo último, ¿cierto? Yo he escuchado a muchas personas que se quieren ir de misioneros de no sé para dónde, que se quieren ganar a los vecinos, que se quieren ganar a mucha gente, hermanos, pero aquí lo ideal sería es que empecemos por dónde. Jerusalén, que es nuestra casa, hermanos. Piense en su padre, piense en su madre, en sus hermanos, piense en su familia, piense en sus amigos, hermanos. Porque recuerde, hermanos, que el que es salvo entonces significa que al morir, entonces no se irá para ese lugar de allí de tormento que se llama el infierno, sino que irá a ese lugar que se llama la presencia de Dios, que es el cielo. Entonces, la idea aquí principal era que Jesús convierte a este hombre, pero que este hombre no se quede simplemente siguiendo a Jesús, sino que pueda ir también ¿a dónde? A su casa y ganar a quienes, a los suyos. ¿Sí? Y cuando ganamos a nuestra familia para que sean de Cristo, entonces el Señor, el que va a edificar esa familia, va a ser el Señor Jesús. No sé si usted ha tenido la experiencia, pero yo le doy gracias a Dios que nosotros la hemos podido tener como núcleo familiar. Pero los tres hijos que hemos tenido, hermanos, ellos han estado siempre en la iglesia con nosotros. Siempre han estado allí y ellos, hermanos, en ese momento esa misión la hemos podido cumplir, ¿cierto? De pronto más la familia, un poco más, de pronto hace falta, pero hermanos, la idea aquí es esa: ir, predique y comience un avance misionero progresivo, comenzando por su casa y luego por los demás. Porque es que, como le digo, he visto muchas personas que se quieren ganar a otros hijos o a otros hijos de otras personas, pero menos a quienes, a sus propios hijos. Se quieren ganar a los vecinos para Cristo o que llevarlo por el camino de salvación, pero a su propia familia no lo quiere ganar, no quiere entonces buscar para que ellos también se conviertan y sean ganados y sean convertidos para la gloria de Dios. Entonces, en este texto, lo primero que yo encuentro, hermanos, es que la forma en que la familia puede edificarse en el señorío, en el Cristo Supremo, es a través de esa misión que usted y yo podemos y debemos cumplir, de ir y llevar el mensaje a nuestras familias. Comencemos por la casa, hermanos, y verá que en ese momento podremos no solamente hoy venir solos, sino que mañana podremos venir con toda nuestra familia, con todo nuestro núcleo familiar y aún con nuestros propios amigos también. Bien, lo segundo que quiero narrar, hermanos, es cómo puede la familia edificarse en Cristo. Ya les dije que lo primero es que Jesús a este hombre le da una misión. Lo segundo es que le da un mensaje. Miren, es que el Señor es tan bueno, hermanos, que muchas veces nosotros pedimos, y una de las mayores dificultades que tenemos, o que tienen muchas personas, es que dicen: hermano, ¿y qué hablo yo? ¿No es cierto? ¿Cómo es que predico? ¿Cómo es que evangelizo? ¿Cómo llevo el evangelio a los demás? Y durante mucho tiempo yo he visto, hermano, porque he experimentado, que se han sacado muchos métodos para evangelizar, ¿no es cierto? Y nos dan un tratado, nos dan muchas cosas para que nosotros entonces podamos entonces evangelizar. ¿No es cierto que cuando uno se sienta al pie de alguien, lo primero que piensa es: ¿qué le digo? ¿No es cierto?
¿Qué le digo a este tipo, esta señora, hermano? ¿Qué tal que le diga algo y como todo bravo, hermano? Porque hagamos un evangélico y comencé allí a hacernos bulla y todas esas cosas. ¿Sí? Puede ser la intención aquí. El Señor nos quiere mostrar en esta noche una de las formas de evangelizar, y le puedo decir que es una de las más efectivas y que fue utilizada por un gran apóstol como Juan. ¿Venga recordando un gran apóstol, hermano? ¿No que escribió muchas cartas? Sí, más o menos. ¿Sí? El apóstol de Pablo, ¿cierto? Bien, vamos a mirar en el versículo 19, cuando el Señor le dice entonces a aquel hombre, ¿no es cierto? Le dice, vete primero a tu casa y a los tuyos. Y luego dice, cuéntales cuál grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Le habla de contar. Entonces le dice, primero vaya a la familia, a su familia, a sus conocidos, a todos. Entonces, bueno, Señor, ¿yo qué le digo? Pues usted hable con este mensaje, cuéntales, testifica de las cosas que el Señor ha hecho contigo, dice el texto. Ahora, ¿qué es lo que el hombre tiene que testificar, no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿Qué es lo que tiene que mostrarle a su familia y mostrarle a sus amigos y mostrarle a las personas? ¿No es cierto? Pues aquí la clave es que lo que él tiene que dar es el testimonio personal de él. Él tiene que contar su experiencia. ¿No es cierto? Cuando usted para y dice, yo conozco un hombre que era así, que era así, y entonces mucha gente pensará, pero ¿será cierto? ¿Eran mentiras? ¿No es cierto? Comienza a dudar, pero ¿será que sí habrá un hombre así? ¿O será inventado el predicador o el pastor que saca cuentos? ¿Será verdad? Entonces, pero cuando una persona se para por ejemplo y dice, yo era esto, yo era aquello, yo fui liberado de tal cosa, como que uno lo impacta, ¿no es cierto? Uy, el Señor lo que hizo en mí. Entonces, podemos ver que el testimonio personal lo utilizaba, ¿sabe quién? Mucho Pablo, hermanos. ¿Sí? Y le voy a mostrar a dónde. Si vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, habla sobre la conversión de Saulo, ¿cierto? Dice que Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió las cartas, ¿no es cierto? Más del versículo 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayeron en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Fue una experiencia de Pablo que tuvo ahí en ese momento camino a Damasco. Era una experiencia que lo impactó porque lo cambió y lo transformó. Aquel hombre que perseguía la iglesia, aquel hombre que dice aquí que respiraba amenazas y estaba en busca del nuevo camino que era la iglesia que él llamaba el nuevo camino, entonces se encontró con Jesús y tiene que un cambio, una transformación. Es increíble lo que el Señor hace, pero mire lo que Él hace. Ahora, si vamos al capítulo 22 de Hechos, hermanos, y miramos que Pablo para evangelizar, ¿sabe qué utilizaba, hermanos? El manual de teología, ¿ustedes sabían, hermanos? ¿Sí? Cuando usted se ha visto que él utilizaba o que utilizaba. Les voy a mostrar lo que él utilizaba, hermanos. En el versículo 6 dice, Pablo relata su conversión. Y dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. O sea que lo que Pablo no empezaba a sacar el libro de teología y
decir, bueno, la teología sistemática, la teología universal dice esto, dice aquello. No. Lo que Pablo simplemente hacía para evangelizar, para llevar ese mensaje, era que él siempre daba su testimonio personal. Ahora, para dar el testimonio personal, necesitamos, hermanos, 3 o 5 años de teología, hermanos. ¿De qué decir? ¿Sí? Necesitamos saber muchos textos, saber con la Biblia de pasta a pasta, llevar 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio. No, Pablo utilizaba el texto, utilizaba su testimonio para poder llevar ese mensaje. Ahora, eso también lo encontramos en el capítulo 26. Note que en el versículo 26, capítulo 26, versículo 12, ante esa parte donde lo estaban, hermanos, cuestionando, mire lo que dice Pablo en el versículo 12. Hechos 26, 12 dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y entonces allí al rey Agripa le narra su experiencia, su testimonio. Y llegó un momento en que el rey Agripa le dice: espere, Pablo, espere, no siga, porque usted me va a convertir. El puro testimonio de Pablo casi convierte a este hombre llamado Agripa. Simplemente para mostrar que muchas veces no necesitamos ni mucha Biblia ni mucho estudio, sino se necesita el testimonio personal. Ahora volvamos a este hombre, hermanos. Quiero mostrarles, hermanos, que este hombre podía dar su testimonio. Ahora, este testimonio lo podemos basar en 3 áreas, hermanos. Lo primero era lo que éramos antes. Lo segundo, el momento de encontrarse con Cristo, de la conversión. Y lo tercero es lo después. Eso es lo que debía este hombre contarle a su familia, a sus conocidos y a toda persona. Vemos entonces en el capítulo 5 de Marcos, y veamos el versículo 2, 3, 4 y 5. Y veamos lo que era este hombre antes de conocer a Cristo. ¿Cierto? El texto no lo está narrando, dice. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo, o sea, que estaba poseído. Había sido poseído por espíritus que ahora lo estaban llevando a una vida de desesperación y de angustia. Versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Está hablando lo que le estaba sucediendo a ese hombre antes después de Cristo. Antes, y era verdad, todo lo que él tenía. Versículo 6. Cuando vio pues Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Entonces, note que nos está narrando allí el estado de este hombre. Entonces, este hombre debía ir a su casa a decir: ¿qué es lo que debía decir? Yo era un endemoniado que vivía donde, en las tumbas, que era encadenado y que me hería con piedras y vivía gritando por todas partes. O sea, su estado antes de venir a Cristo era de un hombre en el cual no tenía paz, no tenía tranquilidad, no tenía gozo, ni tenía la presencia de Dios, y por eso era su estado. Y eso es lo que podemos nosotros decir. ¿Qué éramos antes de ser creyentes, hermanos? Antes de venir a Cristo, ¿usted qué era, hermano? ¿Cuál era su vida pasada? Dicen algunos, ¿cierto? Y algunos entonces dicen: no, yo en el pasado, hermano, yo robaba, yo mataba, yo consumía droga, yo era alcohólico, bueno, yo era mentiroso, yo era aquello, yo era esto. Ese es su testimonio, ¿sí ven? Lo que era antes. Pero luego vemos el momento de encontrarse con Cristo. ¿Cómo fue ese momento? Y no lo narra el versículo 6 al versículo 13.
El versículo 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamaba a gran voz y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús? ¿No es cierto? Y comienza allí Dios del Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes, porque él decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciéndole, yo me llamo, porque son muchos. Es el momento en que Jesús comienza a tener aquí una lucha con esos demonios para liberar a este hombre, porque era necesario o no. ¿Qué digo? ¿Qué dice, hermano? ¿Era necesario o no? Sí. ¿Era alguien importante, hermanos? ¿Sí o no? De los principales de la sinagoga, o era hombre de liderazgo, no nos lo dice la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque es que Jesús, o la Biblia, no nos quiere mostrar que Jesús no vino por los millonarios, ni por los que tienen dinero, o los que tienen títulos, sino que Jesús viene por todos. Y así como fue y buscó a este hombre en Gadara, así mismo fue y lo buscó a dónde, a usted dónde estaba. ¿Dónde estaba usted, hermanos? ¿No es cierto? Donde Jesús fue hasta su encuentro y lo rescató y lo trajo. Allí vemos cómo este hombre es liberado y entonces tiene allí una paz y una tranquilidad que solamente da ¿quién? Jesús. ¿Usted quiere la paz y la tranquilidad de su familia? Entonces cuéntele, hermanos. Contémosle cuál es su experiencia. Cuéntele a ellos. Y lo tercero, entonces nos narra lo después. ¿No es cierto? Es interesante que después hay un cambio, hermanos. Porque la Biblia dice, si alguno está en Cristo, o alguno viene a Cristo, o alguno Cristo lo encuentra, entonces nueva criatura será. ¿Y este hombre tuvo un cambio o no? ¿Qué dice? Sí, claro, la Biblia no lo dice, hermano. Nota el versículo 15. Cuando vino al pueblo, algo importante y algo que la Biblia nos quiere mostrar, hermanos. Y dice el versículo 15. Vienen a Jesús, ¿quiénes? La multitud. Y ven al que había sido atormentado al demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo lo encontraron según la Biblia? Note allí lo que dice, ¿no es cierto? Lo encuentran como sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Sí ven tres cosas, hermanos? ¿Sí ven que la Biblia es clara, hermanos? No es tan oscura, hermanos. Es clara porque dice que el momento en que Cristo lo libera, entonces su vida después puede estar sentado. O sea, que estaba completamente en paz o no. Sí, había venido la paz de Cristo. Ahora ese hombre tenía la presencia de Cristo y por lo tanto ahora lo encontraron sentado, mientras que primero vivía en las tumbas, corriendo, gritando y pegándose él mismo. Pero al encontrarse con Cristo, lo encuentran como sentado, en paz. ¿Quiere paz para su familia, hermanos? ¿Quiere paz para sus hijos? ¿Quiere paz para su núcleo familiar, hermanos? Aquellas llamadas del primo, el tío que están desesperados, angustiados, todas estas cosas. Pues Cristo, hermanos, es la solución. Él quiere ser el Señor de su familia y Él quiere edificar a su familia, hermanos. Lo encuentran, número 1, sentado. Número 2, vestido. Ya no tiene que desnudez. Ahora esa falta de vergüenza, ahora él siente vergüenza, porque cuando estamos desnudos es una vergüenza. Ese hombre empieza ya. Y lo tercero es que dicen que lo encuentran en su juicio cabal. ¿Qué es el juicio cabal? Que ya podía dominarse por sí mismo. Ya no lo dominaba la droga, ya no lo dominaba el alcohol, ya no lo domina la mentira o ciertas otras cosas que lo atan y el pecado nos ata. Mas sin embargo este hombre es desatado y ahora sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones ahora son conformes a la presencia de Cristo en el corazón de las personas. Lo vemos. ¿Qué quiere que sus hijos estén en su juicio cabal? Porque hay padres que dicen, no, este muchacho para que estuviera, hermano,
hijo, como loco, como tal cosa, y están desesperados. Así que la idea era que este hombre, y la idea es que usted, hermanos, vaya a su casa y cuéntele lo que usted era antes. Cuéntele a sus hijos, cuéntele a su esposa o a sus primos, a sus tíos. Reúnalo y dígale, yo le quiero comentar. ¿Sí? Lo que yo era antes era esto y esto, y le cuenta todo. Bueno, no todo, ¿no? Tampoco es contarle desde que yo tenía 3 años y entonces empecé, que no me perdí. No. La idea ahí es contar de que yo había caído en mal camino, de que era pecador, porque bueno, hacía diferentes cosas. Pero un día me encontré con el Señor y ese Jesús aquí me liberó, yo sentí la presencia de Dios y ahora soy un creyente que ya tengo que, estoy sentado, vestido y en juicio cabal, ahora ya pienso, ya actúo y ya quiero obedecer la presencia y la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí lo podemos ganar con eso o no? ¿Es fácil o es difícil? ¿Sí lo podemos hacer, hermanos? ¿O quiere que le cuente un poco, no, de texto para que usted lleve texto y le hable de textos? Es muy fácil, hermano. Este hombre simplemente tenía que ir a su casa, tenía que ir a llevar ese mensaje, y lo último, hermanos, es que debía de tomar algo importante que llama, debía enseñar a su familia, hermanos. ¿Cierto? Dice, ve y cuéntale. ¿De qué hay que contar? ¿De qué hay que enseñarle a las personas, a nuestra familia? De la misericordia de quién? De Dios. Hay que enseñar. Cuando miramos el Antiguo Testamento, hermanos, encontramos que la autoridad que Dios había impuesto sobre los hogares era el hombre, el varón. Y por eso era el encargado de ¿qué? De enseñar. Antiguamente había iglesias, hermanos, así como la nuestra, y muchas iglesias. ¿Qué dicen? ¿Sí había o no había? No había. Solo había un templo en Jerusalén. Pero el hombre aquel que tomaba su liderazgo y que era cabeza del hogar, entonces iba el Sabá y iba a donde, al Sanedrín, recibía el mensaje de la palabra y luego llegaba a su casa y bueno, aquí esposa, hijos, criados, todos sienten aquí porque les voy a enseñar. Y les enseñaba. Y les predicaba y les enseñaba lo que él estudiaba en el sábado o en el día en el Sanedrín. Entonces él lo traía, hermanos, y lo enseñaba a sus familias. ¿Sí que es una responsabilidad? Y mucha gente, por eso joven, si usted se va a casar, sepa que usted empieza a tener una responsabilidad con una esposa y también con unos hijos. ¿Cierto? No es solamente casarse, no es solamente vivir, no es solamente tener hijos, sino que hay que enseñarles. Hay que llevarlos por el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, Dios le da a aquel hombre una misión de ir a donde, a tu casa y a tu parentela. Segundo, le envía con un mensaje, cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Y lo tercero es enseñar, ¿no es cierto? Le decía, que hay que enseñar de la misericordia de Dios. Ahora, para enseñar de la misericordia de Dios, tenemos que primero enseñar que Dios también es un Dios que se aira. ¿Usted sabe qué significa que Dios se aira? Se pone enojado por causa de quién? Del pecado. Hay que enseñarle a nuestra familia y a los hermanos que el pecado produce la ira de Dios. Y muéstrele a través de la Biblia. Muestre la ira de Dios cuando Adán y Eva pecaron. ¿Usted sabe qué les pasó a ellos, hermanos? ¿Usted sabe? ¿Sí? ¿La han leído? Cuando Dios le dice a Adán, ¿y tú qué has hecho? No, fue Eva. Y Eva dice, no, fue la serpiente. Y entonces Dios se enojó y los expulsó del huerto del Edén. Los sacó de su presencia. Porque la ira de Dios por causa del pecado. ¿Sí? Luego vemos a través de la historia también recuerda el diluvio.
El diluvio muestra la ira de Dios contra aquellos que son pecadores. Dice que Dios mira a la tierra y ve de continuo pecado en la tierra y dice: voy a destruir a este mundo por causa del pecado. Pero dice que halló gracia en la vida de ¿quién? De Noé. ¿Sí? Y luego vemos más adelante para otro ejemplo de la ira de Dios, es que Dios, hermano, al ver a Sodoma y Gomorra en sus pecados, delitos y su descomposición moral y social, envió fuego del cielo y la quemó, hermanos. O sea que ahí Dios es que se aira, que se enoja, hermano. ¿Por causa de qué? Del pecado. Muy bien. Pero aquí dice, habla de la misericordia de Dios. O sea que hay que mostrar el amor de Dios. Aquel amor en el cual Juan 3:16 dice: porque de tal manera Dios ama al mundo, no has amado a nosotros, que envió ¿a quién? A su Hijo Jesucristo, para que todo en aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta? Ese es el deseo de Dios. Entonces, usted como cabeza. Ahora, alguna hermana me dirá: hermano, pero es que yo soy la convertida, mi esposo ni mis hijos tampoco. Entonces usted, hermano, le toca a usted, ¿sí? Tratar de ganarse y cómo llevar a este hombre también a la presencia de Dios. Hay que mostrar la obra de Dios, la misericordia de Dios. En otras palabras, hay que ir a nuestros hogares, hay que rescatar nuestros hogares, hermanos. No deje que sus hijos, su familia, hermano, se pierda en el camino de perdición, sino que hay que ir de ellos, hermanos, hay que llevarle el mensaje, llevarle primero su testimonio y luego, hermanos, prepárese para enseñarles y para llevarlos en el camino de que hay un Dios que está enojado, pero que por otro lado es un Dios de misericordia que nos tiende la mano a través de la obra de Cristo Jesús. ¿Sí ve que no necesitamos del texto, hermanos, sacarle que se enojó y que salió y se botó al piso y todas esas cosas? El texto es claro al hablarnos de que Cristo quiere ser supremo de la familia. ¿Cómo? Enviando a ese hombre, ¿a dónde? A tu familia y a los tuyos. ¿Para qué? Para que puedan convertirse y puedan ser ganados para la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué podemos terminar o concluir de este mensaje, hermano? Recuerde, Cristo quiere ser el supremo edificador y Señor de la familia. ¿Cómo lo puede hacer, hermanos? Cuando usted y yo recibimos esa visión, recibimos ese mensaje y somos instruidos para enseñar a nuestra familia y a otros de la grandeza y la misericordia de Cristo. ¿Quiere usted participar, hermano, conmigo en este trabajo, hermanos? ¿Sí? Así que le invito para que usted cierre un momentico sus ojos. Y este mensaje no es para los que no vinieron, hermanos. Es para usted. ¿Sí? No estoy ni señalando ni tampoco lo estoy acusando, hermanos. Simplemente la idea aquí es que usted, hermano, entienda y comprenda que es la voluntad de Dios, que es el deseo de Dios, el ser el soberano, el Señor, el edificador de su hogar, de su vida también, hermanos. Así que si usted quiere tomar ese reto, hermanos, de ser esa persona que Dios va a enviar a su propia casa a llevar el mensaje, le pido el favor de que usted ore, hermanos, y pídale al Señor que le ayude y que usted pueda ser el instrumento. Padre precioso y soberano Dios, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos quieres llevar a este punto, oh Padre eterno. Tú quieres salvar a nuestra familia. Tú tienes misericordia, Señor, de los esposos, esposas, hijos y demás familias, Señor, que quiere enviarlo a nosotros. Permita que cada uno de nosotros, Señor, seamos instrumento en tus manos para que podamos, Señor, llevar ese mensaje de salvación y de vida eterna.
Permita que tu palabra sea viva y eficaz. Utilízanos como instrumento, Señor, y que en el día de mañana, Señor, no vengamos solo delante tuyo, sino que podamos venir todos como familia, unidos, no solamente en el vínculo familiar, sino en el vínculo espiritual, como familia, como pueblo de Dios, para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia a seguir adelante. Padre, te lo pedimos y te lo suplicamos, oh Dios, en el bendito y maravilloso nombre de nuestro amado y Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga.